Amén, hermano, doy gracias al Señor por estar desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, agradecido al Señor por poder estar en comunión con todos ustedes. Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor y bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y agradecido al Señor por todos los hermanos que nos están escuchando, hermano. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo en el día de hoy a la mañana haciendo el programa también. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con la hora del programa de este día, amados. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu gracia maravillosa, Señor, por el amor, Señor, que tú manifiestas para con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, guiándonos en todas las cosas, bendiciendo a cada uno de tus hijos, Señor. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra pueda ser, Señor, traspasada, Señor, a través de esta, Señor, manera de transmisión, Señor, para que pueda llegar a la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Alabado sea su nombre. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 1. Dice: Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Vio? Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Y entonces acá vemos que el apóstol Pablo, él está, como quien dice, estableciendo el orden en cuanto a lo secular. Pero él está estableciendo el orden. Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice. Obedeced a vuestros padres en el Señor. Y entonces nosotros vemos que no hay que obedecer a los padres en todo, sí, siempre y cuando ellos estén direccionándonos en el Señor. En el Señor, porque muchas veces el padre, cuando no está en el Señor, la dirección que él va a dar va a ser de su propia carne, de su propio pensamiento y demás cosas. Entonces ahí ya no podemos inclinarnos, porque nos va a llevar a deshonrar a Dios o a desagradar a Dios. Entonces dice: Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Pero esto es justo, que nosotros obedezcamos a nuestros padres en el Señor. Ahí podemos leer en Colosenses capítulo 3, versículo 20. A ver qué dice allí, nos lleva la palabra del Señor. Dice lo mismo. Dice: Hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Vio? Y entonces le lleva a los hijos que tienen que obedecer y sujetarse a sus padres en el Señor, porque esto es agradable. ¿Vio? Y entonces dice, volviendo allí, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces el apóstol Pablo va mostrando así en lo secular, en la familia, va mostrando un orden. Hay un orden a seguir para la convivencia en la familia. ¿No? Le dice a los hijos que ellos tienen que obedecer a sus padres, que tienen que sujetarse a ellos, que los tienen que honrar, ¿no? Que los tienen que honrar. Y a los padres le dice: no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿No? Y entonces los lleva a los padres, que ellos tienen que criarlo a los hijos por medio de la instrucción de la palabra del Señor. ¿No? La palabra tiene la instrucción, la enseñanza adecuada para la instrucción a los hijos, así como tiene la instrucción, la enseñanza adecuada para el lugar de los padres. Y entonces dice: vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. A los siervos también tiene su lugar. Dice: siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a quien quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre o sea esclavo, o sea siervo. ¿No? Y vosotros, amos, haced esto, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas.
Bien, y entonces va estableciendo un orden el apóstol Pablo aquí. El Señor estableció también un orden dentro de la iglesia. Y ahí podemos leer en 1 Corintios, en el capítulo 12. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo podemos leer desde el 1, porque viene hablando de los dones y después de los ministerios y de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviabais llevados como es llevado a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay de diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el que da los dones. ¿Vio? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. El Señor es el que da los ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es en todos el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice. ¿Vio? Para provecho. Entonces, ahí el apóstol Pablo va estableciendo el orden dentro de la iglesia por medio de la enseñanza de la gracia. ¿Vio? Hay diferentes dones, hay diferentes ministerios, hay diferentes operaciones, pero cada uno, dice, lo usa o lo ministra para provecho. ¿Para provecho de qué? Para provecho del cuerpo de Cristo, para provecho de los hermanos. ¿Vio? Entonces dice: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. No a todos es dada palabra de sabiduría. No todos estamos para enseñar, no todos estamos para exhortar, no todos estamos para dirigir. ¿Vio? Están los que presiden, están los que ayudan, están los que traen claridad a la palabra del Señor. ¿Vio? Y nosotros tenemos que reconocer, como dice la palabra del Señor: reconocer, dice, a los que trabajan en el Señor y os presiden, dice. ¿Vio? Reconocer, tenemos que reconocer su lugar, tenemos que reconocer que ellos están para perfeccionarnos a nosotros. ¿Para qué están? Para perfeccionarnos, para que nosotros podamos ser perfeccionados, a fin de que todos lleguemos a la estatura, a la altura de un varón perfecto. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que ver que cada uno tiene su lugar. Usted tiene su lugar en el cuerpo y yo tengo el mío. Y yo tengo que respetar su lugar, así como usted tiene que respetar mi lugar. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Somos participantes de la naturaleza divina, miembros los unos de los otros, en funcionamiento del cuerpo para provecho del otro. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice en el versículo 6: y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. ¿Vio? Hay diversidad de operaciones. Cada hermano, cada hermana tiene un don que Dios se lo dio en beneficio del cuerpo, pero el que hace la obra por medio de ese don es el Padre. Es Dios el que hace la obra por medio de ese don. Yo no me puedo adjudicar el don y decir: bueno, como yo tengo este don, a mí me tienen que reconocer más que a otro hermano. No me puedo adjudicar el don, porque el don me fue dado por el Padre. Dios dice, el don no me fue dado por el Padre, el don me fue dado por el Espíritu. Por el Espíritu me fue dado el don. ¿Vio? Y el Señor da el ministerio, y el Padre es el que hace todas las cosas, hace prodigios, milagros y diversas maravillas por medio de lo que nos fue dado, en medio de nosotros. Por eso, amados hermanos, usted tiene un lugar dentro de la congregación, usted tiene un don, una gracia que Dios le dio. ¿Para qué? Para que nosotros nos pongamos sobre el otro. No dice así. Al contrario, fíjese lo que dice ahí en Romanos capítulo 12, en el versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Veo? Sino que piense de sí con cordura, dice.
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Vio? Entonces Dios nos dio un don por medio de la gracia. ¿Vio? Por medio de la gracia Dios nos dio un don. Y ese don nosotros lo usamos en beneficio del otro. Ahora, por ese don que nosotros tenemos, no podemos vanagloriarnos. ¿Vio? No podemos, sino que nosotros tenemos que reconocer que hemos recibido el don por medio de la gracia. Alabado sea su nombre. Nosotros hemos recibido el don por medio de la gracia. ¿Para qué? Para poder llevarlo en beneficio de otro. Usted está en su lugar. ¿Vio? Por eso empezamos nosotros ya en el capítulo 6 del libro de Efesios, dando el ejemplo en lo humano, en lo natural. ¿Vio? El padre es padre y no puede ser hijo. Ya pasó la etapa de hijo. El padre es padre. Y él como padre tiene la tarea no solamente de sostener y guiar a la familia, sino de presentarse como un ejemplo. ¿Vio? De que ellos puedan ver en él un carácter. Y así también están en aquellos que nos presiden. Ellos están para perfeccionarnos, para alimentarnos, pero también para mostrarnos el carácter del hombre nuevo. ¿No? Y nosotros tenemos que ser imitadores de ellos como ellos lo son de Cristo. Alabado sea su nombre. Ese en el caso de los padres. Después está en el caso de los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Dice. En el Señor. ¿No? Dios no le está diciendo, hijo, sé padre. No, le dice, hijo, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿No? Tiene que ocupar su lugar. Ya va a llegar el tiempo donde usted va a ser padre. Donde va a ser madre. ¿No? Ya va a llegar el tiempo. Ahora usted es hijo. ¿No? Ahora yo soy esposo. Soy padre. ¿No? Ya llegó el tiempo donde yo tenía que alcanzar esa estatura. Bueno, ya llegó ese tiempo y tenía que dejar lo que estaba atrás. Ya tenía que dejar el carácter de hijo, hablando como de un niño, ¿no? Para alcanzar la madurez. Y así poderla manifestar o dejar que la madurez, que es Cristo en nosotros, como un nuevo hombre, se pueda dar a conocer. ¿No? ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor. El niño, entre tanto que es niño, en nada difiere del esclavo. Los dos son iguales, tienen el mismo carácter, pelean por todo. Pero el hombre espiritual ya es otra cosa. ¿No? El hombre espiritual es otra cosa. Por eso dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En cambio, el niño siempre es juzgado por su conducta. ¿No? Pero nosotros tenemos que meternos dentro del orden. Y Dios, para establecer el orden, primeramente nos trae la luz. Nos trae la luz, porque tenemos que conocer. Usted entra a una casa que está oscura y desordenada. Y usted tiene la tarea de ordenar. ¿Y cómo va a ordenar? Primeramente tiene que prender la luz. Bueno, así pasó en el principio. Fíjese lo que dice allá en el capítulo 1 del libro de Génesis. Alabado sea su nombre. En el capítulo 1 del libro de Génesis dice, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se volvía sobre las faz de las aguas. Fíjese, desde el versículo 1 acá al versículo 2 no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero nosotros vemos que Dios creó a la tierra ordenada la creó. Porque dice, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y lo creó ordenado. No dice ahí que estaba desordenado algo. Después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. No dice que Dios creó la luz, dijo Dios, sea la luz. ¿Vio? Sea la luz. Y fue la luz, dice, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y ahí podemos ir a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Donde dice la palabra del Señor,
Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios resplandeció en nosotros. Entonces Dios trajo la luz. Dios no es que trajo la luz, perdón, me voy a retractar. Dios no trajo la luz, Dios resplandeció en nosotros, porque Él es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que en mí andare no andará en tinieblas. ¿No? Entonces Dios resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ver nuestro interior. También usó la palabra, porque la palabra de Dios dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿No? Entonces la palabra nos va alumbrando y nos va mostrando a nosotros nuestro interior. ¿Para qué nos muestra nuestro interior? Para que nosotros tomemos la palabra, la creamos, la declaremos y la apliquemos a nuestra vida. Y entonces la palabra se va haciendo una realidad. Se va haciendo una realidad. Entonces podemos dar a conocer el carácter de Dios a través de nosotros. Entonces ahí está el orden que nosotros tenemos que seguir. ¿Yo? Nosotros recibimos la palabra. ¿Cómo tenemos que recibir la palabra? Dice, recibí, dice, como niño recién nacido la palabra, dice, no adulterada, la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Eso dice en Pedro. ¿Yo? Pero el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces la palabra viene a nosotros, produce fe, ¿yo? Produce fe, creemos la palabra, la declaramos, y entonces la palabra va ordenando nuestra vida, va ordenando nuestro andar, va ordenando nuestro carácter. La palabra va ordenándolo todo, ¿yo? Por eso, si nosotros queremos establecer el orden dentro de la iglesia conforme a nuestro pensamiento, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Estamos perdiendo el tiempo porque ya hay un orden establecido por Dios. Ya hay un orden establecido, como en el hogar. En el hogar, como leíamos ahí en el libro de Efesios, dice, Padre, dice, no exasperéis a vuestros hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, dice, alabado sea su nombre. Vamos a buscar ahí. Obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino que hagan la disciplina y amonestación del Señor. Bueno, aquí no está, está en otro pasaje, ya lo voy a encontrar. Dice, marido, amad a vuestras mujeres a sí mismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres, dice, está sujeta a vuestros maridos. ¿Vio? Entonces, Dios va estableciendo por medio de la palabra de gracia el orden dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que entrar en ese orden. ¿Por qué tenemos que entrar en ese orden? Porque Dios quiere mostrar a través de nuestra vida, a través de nuestro hogar, a través de la iglesia, el orden divino. ¿No? Y cuando nosotros intentamos poner algo de nuestro pensamiento, estamos alterando el orden. Es como cuando alguien viene a nuestro hogar. Viene alguien a nuestro hogar y nosotros ya tenemos un orden establecido en nuestro hogar. Pero viene alguien a nuestro hogar y nos dice, no nos gusta esa lámpara ahí como vos la pusiste. Y ya está alterando el orden. Porque esa lámpara está puesta en ese lugar, seguramente porque tiene que alumbrar en ese lugar con un propósito. Con un propósito beneficioso para la familia que habita dentro del hogar. Bueno, la iglesia es lo mismo. ¿Vio? Muchas veces entra una dirección que no viene de la palabra de Dios para querer establecer un orden conforme a un pensamiento humano. Pero esa no es la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, y Dios constituyó, dice, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, dice, para perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ya hay un orden establecido. Sí, pero a mí me parece que no es, bueno, usted tiene que ver que la dirección que se da tiene que estar conforme a la palabra. ¿Vio? De la única manera que nosotros no podemos seguir la dirección es cuando no es conforme a la palabra. Cuando no es conforme a la palabra es un pensamiento humano. ¿Vio? Entonces usted tiene que ir a la Escritura. ¿Vio? Y bueno, el Señor me habló a mí de que yo como esposo tengo que amar a mi esposa y tratarla como vaso más frágil. Y yo no estoy de acuerdo. No importa si usted no está de acuerdo. Esa es la dirección de Dios. ¿Está en la palabra? Está en la palabra.
Está en la palabra. Entonces nosotros tenemos que dejar que la vida de Dios se manifieste en nosotros en resultado a esa palabra que vino. Y ver el resultado en nuestra vida práctica. Y entonces ahí se va estableciendo el orden. Ahí se va estableciendo el orden. ¿No? Pero si nosotros resistimos a la dirección que la palabra nos da, entonces estamos viviendo una vida desordenada nosotros y estamos llevando a la iglesia a una vida desordenada. Y entonces estamos diciendo que Dios no es un Dios de orden. Pero Dios ordenó. Dios ordenó. Fíjese que desde el principio Dios viene ordenando. Desde el principio Dios trajo la luz, que fue Él mismo, y empezó a ordenar. Empezó a separar las aguas de las aguas, dice, y descúbrase lo seco, y fue llamado lo seco tierra, y las aguas mares, y empezó a ordenar. Y nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Entonces Dios nos lleva a nosotros a vivir una vida ordenada. ¿Cómo es vivir una vida ordenada? Una vida conforme a la palabra de Dios, una vida conforme a la vida que se va manifestando en nosotros. Entonces vamos viendo el resultado de la palabra en nosotros y se va ordenando nuestra vida. Y eso otros lo ven. Otros lo ven. Y cuando lo ven, ellos quieren la vida que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que hacerles saber, pero si vos sos un hijo de Dios, vos tenés la misma vida que yo tengo. Vos tenés que dejar que esa vida se haga una realidad en vos. ¿Y cómo es eso? Y bueno, el apóstol Pablo nos enseña allí en Romanos capítulo 6, versículo 14, versículo 13, 14, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de manera que lo obedezcáis en su concupiscencia, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos y como instrumento de justicia. ¿Vio? Y entonces ahí Dios va estableciendo el orden en nuestra vida. Dios va estableciendo el orden en nuestro hogar. ¿Vio? Nosotros queremos que tener una iglesia ordenada. ¿Vio? Pero primeramente nuestra vida tiene que ser ordenada. Primeramente nuestra vida tiene que ser ordenada. Y para que nuestra vida sea ordenada, nosotros tenemos que dejarle al Espíritu Santo que use la palabra de Dios para ordenar nuestra vida. ¿Y eso es fácil, hermano? No, no es fácil. No es fácil, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a dejar de lado conductas y tendencias que tal vez nosotros veníamos trayendo, ¿no?, aparentemente buenas, y que no son beneficiosas para la edificación o para el orden de la iglesia local. No son beneficiosas. Al contrario, esas conductas, esos pensamientos y esas direcciones trajeron destrucción a la iglesia, ¿no? Porque quisimos edificar la iglesia con madera, heno y hojarasca, que habla de esas intenciones y de esos deseos y de esas cosas, ¿no? Quisimos edificarla así, pero hay una dirección, hay un orden establecido por Dios, ¿no? No se puede edificar sobre el fundamento que ya está puesto, que es Cristo. No se puede edificar con madera, heno y hojarasca, sino que se debe edificar con oro, plata y piedras preciosas, que son los materiales dados por Dios para la edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo en la localidad, ¿no? Y más allá son los materiales que Dios nos dio a nosotros para que de ellos nos tomemos y nuestra vida sea edificada, ¿no? Sea edificada. Porque si no es edificado en nosotros el carácter de Cristo, ¿cómo vamos a edificar la iglesia? ¿Cómo vamos a edificar la iglesia si no es edificado en nosotros el carácter de Cristo? ¿Cómo va a ser edificada la iglesia si no podemos edificar nuestro hogar por medio de la vida de Dios y de la palabra de gracia? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿No? Nosotros queremos establecer el orden allá, pero no hemos establecido el orden acá todavía. Tenemos que establecer el orden acá. ¿Y cómo lo establecemos? ¿Por medio de mandamientos y preceptos? No, no es por medio de eso. Ya lo intentamos y hemos fracasado en el intento de aplicar la ley, de aplicar mandamientos, cuestionamientos y artimañas o maneras de hombre, ¿no?, para lograr establecer el orden en nuestra vida y después en la iglesia. Y no lo hemos logrado. No lo hemos logrado. ¿No? Para establecer el orden, nosotros necesitamos conocer la manera de Dios, ¿no? Y Dios nos enseña desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña cómo establecer el orden dentro de la iglesia, y más aún nos enseña cómo establecer el orden en nuestro hogar y en nuestra propia vida. Por eso, amados hermanos,
Es maravilloso entender esto, que nosotros somos parte de esto. Somos parte de lo que Dios quiere hacer, no solamente en la iglesia, sino que quiere hacer con nosotros, con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestro hogar. Dios quiere establecer un orden, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no fui rebelde a la visión. ¿No? Él no fue rebelde a la visión, porque él vio el propósito de Dios. Dios lo llevó. Fíjese que él dice, conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio, dice, cosas inefables que no le he dado al hombre ni ver ni hablar. Y después de eso que él vio lo trajo y lo dejó como enseñanza para la iglesia antigua y para nosotros, para el orden, para la disciplina dentro de la iglesia. Pero no estamos hablando de una disciplina de orden, de una disciplina de hombre, perdón. Estamos hablando de la disciplina y el orden de Dios. ¿No? Estamos hablando del orden que Dios estableció en la iglesia. ¿No? Y no se puede hacer de cualquier manera. No se puede hacer de cualquier manera. La palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y no se puede hacer de otra manera. Dios dice así, así tiene que ser. También está la enseñanza para los pastores, dice que ellos no pueden señorear sobre la grey. Lo vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 7. Ellos no pueden tener más alto concepto sobre la grey. No pueden usarla para su beneficio. Capítulo 7, versículo... capítulo 13, hermano. Acordaos vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿No? Y en el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Obedeced a vuestros pastores, dice. ¿No? Hay un orden establecido por Dios. ¿Quién estableció ese orden? Dios lo estableció. No se le ocurrió al pastor, no se le ocurrió al hermano. No se le ocurrió al padre de familia que el orden dentro del hogar sea así. Dios estableció el orden. Y nosotros tenemos que entrar en ese orden, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que dar a conocer esta vida, tenemos que dar a conocer esta gracia. Y Dios se manifiesta en medio del orden. Fíjese que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios no se manifestó. ¿No? Se manifestó después. ¿Cómo se manifestó? Primero trajo la luz para mostrar la condición. Y después empezó a ordenar. Sepárense la luz de las tinieblas, separen las aguas de las aguas, descúbrase lo seco, produzca la tierra seres vivientes, produzcan las aguas seres vivientes. Y así Dios empezó a ordenar. Por eso, amados hermanos, no tome esta palabra como una confrontación. Tómelo como una enseñanza, como algo que Dios nos quiere hacer ver. Ahora vemos por qué en muchas cosas nosotros no hemos podido tener la victoria. ¿Por qué? Porque estábamos fuera del orden establecido por Dios. No lo estábamos haciendo a la manera de Dios. No estábamos conduciéndonos conforme a la manera de Dios. Había un orden, ¿no? Hoy el pastor hablaba y decía que el incienso que se ofrecía en el santuario no era cualquier incienso. No podían traer el incienso ellos de afuera del tabernáculo. El incienso ya estaba preparado ahí adentro y tenía que ofrecerse ese incienso porque era olor grato a Dios. ¿No? Y así también nosotros cuando vamos al culto, cuando vamos a la presencia de Dios, no podemos ofrecer cualquier cosa. Tenemos que ofrecer a Cristo en nosotros. ¿No? Por eso tenemos que entrar en ese orden, ¿no? En esa manera que Dios nos conduce para que nosotros podamos agradar a Dios, ¿no? Fíjese que el Señor vivió en este mundo agradando al Padre en todo, dice la palabra, porque entró en el orden de Dios. Entró en la dirección de Dios. ¿Y qué llegó a decir Dios de él? Dice, este es mi amado Hijo en el cual tengo complacencia, contentamiento, ¿no? Entonces hay un orden establecido por Dios. Y nosotros tenemos que ver cuál es ese orden. No podemos perder más tiempo. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Y no lo podemos hacer de cualquier manera.
Sabemos que dentro del cuerpo de Cristo hay un orden. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, ¿no? Y están las coyunturas, que son los 5 ministerios, que ellos son los que unen al cuerpo por medio de la enseñanza y llevan la enseñanza por todo el cuerpo, ¿no? Entonces cada uno ocupando nuestro lugar. Estamos cada uno ocupando nuestro lugar, y entonces ahí nosotros vemos el orden dentro de la iglesia, vemos la dirección que se va siguiendo, y cómo Dios va estableciendo todas las cosas, y cómo la gloria de Dios se va viendo a través de la iglesia, de su cuerpo. Por eso, amados hermanos, es maravilloso entenderlo, es maravilloso saber que Dios estableció un orden para la iglesia local, ¿no? Estableció un orden para las hermanas, para los hermanos, para los siervos de Dios. Dios estableció un orden. No se puede hacer el trabajo de cualquier manera, ¿no? Y a mí me parece que hay que hacerlo así, ¿no, hermano? No, hermano. Y no le estoy diciendo a usted sin conocimiento de causa, porque nosotros, cuando recién llegamos al camino del Señor, también nosotros queríamos establecer nuestra manera. Pero el Señor nos hizo saber que la única manera de edificar el cuerpo de Cristo es la manera que Él trajo, ¿no? Es la forma que Él trajo. Dios tiene su manera y Él no va a aceptar otra. Él no va a aceptar otra forma para edificar el cuerpo de Cristo. Él no va a negociar por nadie para edificar su casa. Él ya estableció la forma y los materiales para la edificación de la iglesia local. Y Él no va a negociar con nadie, hermano, ¿no? Él ya estableció quiénes son aquellos que edifican. También quiénes son aquellos que sobreedifican, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ajustarnos, ¿no? Tenemos que ajustarnos al pensamiento de Dios. ¿Cómo nos ajustamos? Recibiendo la palabra, no razonándola, creyéndola y llevándola a la vida práctica. Llevándola a la vida práctica. Y si la palabra que nosotros hemos recibido, que hemos creído, cuando nosotros la llevamos a la vida práctica, no dio el resultado esperado, por Dios, no por nosotros, entonces esa palabra no vino de Dios. No vino de Dios, vino de un pensamiento humano. Pero si vino de Dios, entonces nosotros tenemos que seguirla, ¿no? Tenemos que seguirla. Por eso tenemos que mirar bien esto del orden que está expuesto dentro de la iglesia. Fíjese, hemos visto ahí en el libro de Hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Y usted dice, ¿por qué tengo que yo obedecer al pastor? Porque él es el que vela por su alma. Él tiene una responsabilidad muy grande delante de Dios. Entonces, cuando Él da una dirección, Él tiene que saber que antes de dar la dirección que da Él, que viene de Dios, no es una dirección nacida en el pastor, es algo que lo va a llevar a usted a ser perfeccionado para la obra del ministerio, para la formación del cuerpo de Cristo. Y si la dirección que viene no viene de Dios, viene del pensamiento o del sentimiento del pastor, entonces no lo va a llevar a usted a producir a Cristo en usted, sino que lo va a llevar a otro lado. Entonces por eso nosotros descansamos en que es Dios el que conduce a los siervos de Dios, ¿no? Y que son ellos los que siguen la dirección de Dios, porque si no, hermano, nosotros estamos siguiendo un camino de hombre nada más, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios en el capítulo 12 u 11, vamos a leer ahí, de Hebreos, alabado sea su nombre, en el 12, 25, fíjese lo que dice la palabra del Señor: mirad que no desechéis a aquel que habla, ¿no? Pero es el hermano Nicolás el que habla. No es el hermano Nicolás, es Dios el que le está hablando. ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando de mi propia cuenta, yo le estoy hablando por la palabra de Dios, ¿no? Dios le está dando su palabra a través de mi vida. No soy yo. Usted se piensa que lo que yo le estoy compartiendo en este día es un pensamiento que nació en mí. No, esto es un pensamiento que nació en Dios, que quedó plasmado en la palabra de Dios para que nosotros podamos seguir su dirección y así establecer el orden. Entonces dice: mirad que no desechéis a aquel que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que nos amonestaban desde la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Y con esto yo no quiero infundirle terror a usted, no, sino que nosotros, y me incluyo, nosotros le demos importancia
aquellos que nos instruyen a nosotros, porque ellos son la voz de Dios. Sí, hermano, pero ellos hacen esto y lo otro. Usted deje que eso se va a encargar el Señor. Usted reciba la palabra, aplíquela a su vida y vea el resultado. Y si el resultado no es conforme a la palabra de Dios, entonces deséchela. Pero si el resultado es conforme a la palabra de Dios, entonces usted es bienaventurado. Por eso dice la palabra, mirad que no desechéis a aquel que habla. Porque nosotros no estamos desechando a los hombres. El Señor Jesús le dijo, no se desechan a ti, dice. No me desechan a mí, dice. Perdón, no me desechan a mí. Cuando Jesús le hablaba la palabra y ellos le negaron, los fariseos y los escribas, Él dijo, no me desechan a mí, dice, sino que te desechan a ti, al único Dios verdadero. Y cuando nosotros estamos desechando a aquellos que nos instruyen, no estamos desechando al hombre, estamos desechando a Dios. ¿No? Por eso todo tenemos que analizar, todo tenemos que meter dentro del orden. Por eso hay un orden. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, dice. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas. ¿No? Entonces nosotros le miramos al pastor, miramos su conducta, vemos que su conducta es conforme a la palabra de Dios. Y que lo que él está hablando está en la palabra de Dios. Entonces es la voz de Dios para nuestra vida. ¿No? Y por medio de esa voz por la cual Dios habla, entonces nosotros somos perfeccionados. Somos perfeccionados, somos alentados y somos conformados a la imagen de Cristo. Y ahí vamos entrando en el orden, hermano. ¿No? Por eso la iglesia está en cierta manera desordenada. ¿No? Está desordenada porque hemos inclinado el oído a muchas voces. ¿No? A muchas voces hemos inclinado el oído, pero nosotros tenemos que inclinar el oído a una sola voz. Y a la voz de Dios nosotros tenemos que inclinar el oído. ¿Y cómo sabemos que es la voz de Dios? Y bueno, lleve la palabra a la vida práctica y compruebe. Compruebe si el consejo que usted recibió por la palabra que habló el siervo del Señor es de Dios o es del hombre. ¿No? Compruebe, no cuestione primero, compruebe la palabra. Y si no es una dirección de Dios, entonces cuestione, ahí tiene derecho a cuestionar. Mire, pastor, yo seguí la palabra que Dios trajo por medio de su vida a la iglesia y la verdad que no me dio el resultado que la palabra dice que me iba a dar. Entonces el pastor va a considerar, va a decir, mire hermano, entonces no, entonces tal vez erré dando el mensaje así ¿no? Pero si no es así, si la palabra que el pastor, el anciano, los 5 ministerios están dando allí dentro de la iglesia, viene de parte de Dios, y usted lo lleva a la vida práctica y da el resultado, entonces usted no dude en seguir esa dirección, porque esa dirección lo va a llevar a usted a entrar en el orden de Dios. Lo va a llevar. Y muchas veces la dirección que viene de parte de Dios a la carne no le gusta. No le gusta. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios viene para la nueva creación, para la vida de Dios que está en nosotros. Y la carne está sujeta por el Espíritu Santo. Está sujeta por el Espíritu Santo. Entonces viene la palabra de Dios, ordena nuestra vida y nosotros entramos en el orden divino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Por eso, amados hermanos y hermanas, no resista la palabra. No resista la palabra cuando viene. Llévela, guárdela en su corazón. Guárdela en su corazón. Llévela a su hogar. Rumee la palabra. Vio como la oveja cuando ella come y come. Después se va y se retira en un lugar de sombra y se acuesta allí y vuelve a traer el alimento y dice que lo rumea, lo mastica más y más para sacarle más nutrientes al alimento que tragó. Bueno, llévelo a su hogar, allá en la presencia del Señor, y rumee la palabra. Señor, mira, esta palabra vino de que tú quieres establecer el orden dentro de la iglesia, de que tú quieres establecer el orden en la vida de cada hermano, de cada hermana, de que tú quieres establecer el orden en el hogar. Mire, el mundo nos mira desgraciadamente a los cristianos y dicen que nosotros somos desordenados.
Dicen que nosotros somos irresponsables. Que no se diga eso de nosotros. Si nosotros hemos recibido la vida de Dios. ¿No? Y Dios no es un Dios desordenado. Dios es un Dios de orden. ¿No? Dios es un Dios que dice, Él dijo la palabra y los cielos fueron hechos. Y el universo fue creado. ¿No? Y la vida que Dios tiene, esa vida tenemos nosotros. Entonces la gente tiene que vernos a nosotros y tiene que ver el orden de Dios a través de nuestras vidas. ¿No? No solamente en nuestro hogar, no solamente en lo que poseemos, sino en nuestra vida. En nuestra vida tiene que ver el orden, en nuestro carácter, ¿no? En nuestra manera de ser, ahí tiene que ver el orden. ¿Cómo se ve el orden? ¿No? Y bueno, el orden se ve en la manifestación de la vida de Dios a través de este vaso de barro. Alabado sea su nombre. Por eso, ¿vio? Mirá, dice que no desechéis a aquel que habla. ¿Quién es el que nos habla? Dios es el que nos habla. Entonces, volvemos allá al principio donde comenzamos. Dios establece el orden. Y aquí el apóstol Pablo nos mostró el orden por medio del hogar. ¿Vio? Porque dice también allá la Escritura, hablando de los requisitos de los ministros, dice, si no sabe gobernar su casa, dice, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Entonces, ¿dónde se ve el primer orden? El primer orden se ve en la vida del cristiano. El segundo orden se ve en el hogar del cristiano. Y el tercer orden ya se ve en la asamblea, en la iglesia de Dios. Porque ya fue una realidad en su vida, ya fue una realidad en su hogar, y ahora es una realidad en la iglesia. Pero después, el mantenimiento del orden dentro de la iglesia, ya eso depende de todos. Eso depende de todos. ¿Vio? El mantenimiento del orden en el pueblo de Israel dependía de todos. El que establecía el orden a través de Moisés era Dios. Pero después el guardar el orden dependía de todos. Si alguien veía algo que estaba fuera del lugar, tenía que venir al siervo de Dios y hacérselo saber. Mire, esto está fuera del lugar. El hermano o la hermana está andando desordenadamente. ¿Vio? Y nosotros le hicimos saber, mira hermano, no es bueno que vos andes, hables o digas o pienses así. No es bueno. A mí no me importa, yo hago con mi vida lo que yo quiero. No, porque vos no podés hacer con tu vida lo que vos te querés, porque tu vida fue crucificada juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria, dice la palabra. Entonces, cuando nosotros damos a conocer la vida del nuevo hombre a través de este vaso de barro, entonces estamos entrando dentro del orden de Dios. Espero que usted pueda entender esta palabra, hermano, que el Espíritu Santo le haga entender esta palabra. Que Dios pueda establecer por medio de su gracia el orden en medio de nosotros. ¿No? Y cuando hablamos del orden no estamos hablando del antiguo pacto donde había preceptos, mandamientos y ordenanzas, sino que estamos hablando del orden que Dios establece por medio de la vida de Dios, por medio de su palabra a través del Espíritu Santo. ¿No? Él va haciendo la obra, Él va transformando nuestras vidas, Él va poniendo las cosas en su lugar. Y entonces el orden se va estableciendo. La gracia se va manifestando. ¿No? Y el carácter de Dios se va viendo no solamente en nuestra vida, sino en la iglesia como cuerpo. Por eso, amados hermanos, es tiempo ya, es tiempo de que nosotros dejemos la niñez. Como hablaba pastor hace unos años atrás, ¿es malo ser niño? No, no es malo ser niño. Nosotros en lo natural fuimos niños en algún momento, pero ya es tiempo de que nosotros dejemos la niñez. Dejemos la niñez, ¿vio? Tenemos que darnos cuenta de que ya hemos crecido. ¿Y para qué hemos crecido? Para vivir una vida en el orden que Dios estableció. El hombre espiritual está capacitado para vivir en esa vida. El niño en Cristo no. Vaya usted y dígale a un niño que él tiene que mantener su cuarto ordenado. Lo va a intentar, pero no lo va a lograr. En cambio, un hombre ya maduro, crecido y desarrollado, él no tiene necesidad de que se le diga que mantenga su cuarto ordenado. Él ya sabe. Él ya sabe porque ya hay una vida dentro de él que le lleva a mantener su cuarto ordenado.
su lugar de trabajo ordenado, su vida ordenada, su aspecto ordenado. ¿Vio? Y entonces él da un mensaje a través de eso. Mirá, este hombre es un hombre ordenado, parece un hombre serio, parece un hombre centrado, parece un hombre prudente, parece un hombre sabio. Vamos a pedirle consejo a este hombre. Mire lo que establece el orden dentro de la iglesia. Lo que da a conocer el orden a través de la iglesia. En cambio, usted ve a una persona desordenada, ni siquiera se quiere acercar a pedirle un consejo a esa persona. Y mirá lo que desordenado que es. ¿Qué consejo me va a dar a mi vida? Mirá las cosas que hace. ¿Qué consejo me va a dar a mi vida? Mirá lo que piensa. ¿No? Pero cuando nosotros vivimos una vida ordenada, ajustando no el pensamiento de Dios a nuestro pensamiento, sino nuestro pensamiento al pensamiento de Dios por medio de la palabra de Dios, entonces la vida de cada uno de nosotros se va ordenando y vamos manifestando el carácter de Cristo. Alabado sea su nombre. Que el Señor pueda bendecir su vida, hermano, que usted pueda entender que no podemos vivir y servir al Señor de cualquier manera. Tenemos que servir al Señor a su manera. O lo hacemos a su manera o no lo hacemos. O lo hacemos a su manera o no lo hacemos. Fíjese que los sacerdotes, los levitas, para entrar dentro del lugar santísimo y ministrar dentro del lugar santísimo, entrar dentro del tabernáculo y ministrar dentro del lugar santísimo, ellos tenían que santificarse. Ellos tenían una preparación para entrar allí y ministrar a Dios. ¿Por qué? Porque había una responsabilidad sobre ellos. Ellos ministraban a Dios en representación del pueblo que estaba de la responsabilidad del pueblo que ellos tenían sobre ellos. ¿Vio? Entonces, ahora nosotros tenemos que ministrar a Cristo a aquellos que vienen detrás de nosotros. Y tenemos que hacerlo por medio de una vida ordenada. Por medio de una vida ordenada. Pero le vuelvo a repetir, esa vida ordenada, esa vida no la ordenan los mandamientos, los preceptos y la ordenanza. Yo no le puedo llevar a usted a que viva una vida ordenada diciéndole no toques esto, no hagas lo otro, no pienses aquello. No le voy a llevar a vivir una vida ordenada así. Lo voy a meter a usted en una prisión de la cual usted va a ser agobiado y va a ser allí apocado hasta que usted no pueda más. Y venga y me diga, hermano, yo ya no puedo llevar esta carga, porque es muy pesada para mí. Pero cuando nosotros le hacemos responsable a la gracia del orden en nuestra vida, eso es algo natural. Eso es algo natural en nosotros. Es algo natural en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos, en la iglesia. Eso es algo natural. ¿No? Y lo vuelvo a repetir como en lo cotidiano. Cuando nosotros establecemos el orden dentro de nuestro hogar, vienen nuestros hijos. Y vienen nuestros hijos del colegio y tiran la mochila a un costado. Pero si nosotros hemos logrado establecer el orden dentro del hogar, por medio del ejemplo, porque que yo le diga a mi hijo, viví una vida ordenada, eso no le va a llevar a él a vivir una vida ordenada. Yo le tengo que mostrar a él cómo vivir una vida ordenada. Y eso es algo natural. Yo le dejo a la vida que está en mí, que se manifieste, que se desarrolle, y entonces yo lo llevo a mi hijo. Y él va a ver en mí, no, mira, mi papá es una persona ordenada. ¿Cómo yo voy a llegar del colegio y voy a tirar la mochila y voy a traer el desorden a mi hogar? Lo mismo en las cosas de Dios. ¿No? Mi hijo me va a ver a mí y me va a decir, no, mira, mi papá vive una vida ordenada, él vive una vida en comunión con el Señor, él no anda dando a conocer otra vida que no sea la vida de Dios en él. O no le da lugar a otra cosa que no sea la vida de Dios en él. Y entonces ellos nos van a ver a nosotros y nos van a imitar. Estoy hablando de los hijos en lo natural como en lo espiritual, porque acuérdese que no solamente nuestros hijos en lo natural, sino que los hermanos que vienen detrás de nosotros, ellos nos van a ver a nosotros. Ellos nos van a ver a nosotros en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, en todas las cosas. ¿No? En todas las cosas. Por eso, hermanos amados, es muy importante esto del orden. Seguramente que lo vamos a seguir hablando, o tal vez el pastor lo siga hablando también. Pero es muy importante esto del orden, de establecer el orden dentro de la iglesia. Pero ahora hemos entendido
que el orden no se establece por medio de mandamientos, preceptos y ordenanzas, sino que el orden se establece por medio de la palabra de Dios, dándole lugar a la vida de Dios en nosotros. Alabado sea su nombre. Damos gracias al Señor por esta palabra, hermanos. Hasta aquí me ha dado el Señor. Le invitamos que usted nos pueda escuchar todos los días, el lunes, a las 10 de la mañana, de 8 a 9 está nuestro amado Pastor Ramón Encina, y los días viernes también él está de 8 a 9 de la mañana, y nosotros estamos de 1 a 2 de la tarde, y que nos puedan visitar en la iglesia central, en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Tenemos reunión allí los días miércoles y sábados a las 19 horas, y los días domingo a las 9 de la mañana. Amados hermanos, usted pueda descubrir lo que la gracia de Dios puede producir en su vida. Dele lugar a la gracia de Dios, dele lugar a que la gracia ordene su vida. Y yo le vuelvo a repetir, no va a ser fácil, porque la carne se va a querer resistir, pero nosotros no dependemos de la carne, dependemos de la vida de Dios que está en nosotros. Que el Señor bendiga su vida, amados hermanos. Les abrazamos en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por esta palabra que hemos podido tocar en esta mañana, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda correr y pueda ser glorificada, Señor, y pueda, Señor, producir lo que tú quieres que produzca, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendice, Señor, a cada hermano que nos está escuchando, Señor, y a cada persona que nos escuchó por primera vez. Señor, que ellos puedan recibirte, Señor, como su único Señor y Salvador, y sean parte de la iglesia, Señor, local. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.